Bien amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos del canal. Hoy os vamos a presentar la pistola de calor o el decapador también conocido, y vamos a ver qué son las funciones que tienen y los usos que nos interesan sobre todo para el tema de automoción, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, este es un modelo bastante económico, son baratos de comprar. Hay bastante rango de precios, los hay más caros, los hay electrónicos, los hay digitales. Y bueno, este en concreto es de 1500 vatios y alcanza hasta los 495 grados, es lo máximo que alcanza este. Hay algunos que superan esta temperatura, ¿de acuerdo? Bueno, pues en fin, ¿qué es esta máquina que os presento aquí? Bueno, pues esto es una herramienta que permite aportar calor a calor de una manera localizada en un punto determinado de un material que estemos trabajando, de alguna construcción que estemos haciendo o de algún montaje que estemos realizando. ¿De acuerdo? Aquí veo, os dejo para que podáis ver las características de este aparato. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? Bueno, pues esto lo que hace es que emite una corriente de aire que sale por este extremo, de aire caliente, ¿vale? Que puede llegar a alcanzar en algunos modelos 600 grados o más, ¿vale? Con lo cual hay que tener cierta precaución cuando lo usamos, porque podemos quemar cosas que no queremos dañar, ¿vale? Funciona haciendo pasar una corriente de aire, ¿vale? Aquí dentro hay un pequeño ventilador que hace que pase la corriente de aire a través de un elemento calefactor eléctrico, ¿vale? Y calienta el aire, como digo, y sube su temperatura. ¿De acuerdo? Tiene varios usos, ¿no? Uno de los usos más conocidos es el de decapador, que sirve para quitar pintura, por ejemplo, de maderas viejas, de alguna mueble o algún elemento que queramos volver a pintar. La pintura está dañada, entonces con esto levantamos la pintura fácilmente, ¿vale? Con esto, con un rascador. Sirve también para derretir pequeños metales blandos, ¿no? Pequeñas, por ejemplo, estaño, algún plomo, ¿vale? Y cosas de metales de baja temperatura de fusión, ¿de acuerdo? Asimismo podemos hacer pequeñas soldaduras de metal, podemos soldar, por ejemplo, tubos de cobre, pero la verdad es que se necesita bastante tiempo para que alcance la temperatura, para que funda bien el estaño y suelde bien. Para eso sería mejor el típico soplete de llano, ¿de acuerdo? Sí es muy útil para, por ejemplo, soldar piezas de plástico, ¿vale? Existen unos adaptadores que se montan en la boquilla. Entonces tiene un pequeño orificio donde insertamos las barritas de material que vamos a aportar a la soldadura de plástico, ¿vale? Y entonces al mismo tiempo que estamos calentando el plástico, pues estamos aportando el plástico nuevo para hacer esta soldadura. Sirve también para aflojar tornillos, aunque parezca que no, pero también sirve para aflojar tornillos, porque alcanza una temperatura alta, son 500 grados prácticamente lo que alcanza este, y hay modelos mucho más potentes que pueden alcanzar temperaturas más altas. Esto nos viene bien mejor que un soplete de llama, porque por ejemplo en los motores de combustión hay zonas donde el tornillo que queremos quitar, que queremos acceder, está cerca de algún ramal de cables, o hay alguna tubería o algún componente delicado que no podemos aplicarle llama, aparte del peligro de incendio por los combustibles que se utilizan en los coches. Entonces, claro, nos conviene mejor aportarle aire caliente para reducir el riesgo de incendio. También se utiliza bastante la hora de montar, por ejemplo, cajas de cambio, cojinetes, engranajes, donde
los fabricantes nos piden calentar las piezas para poder montarlas sin dañarlas, ¿de acuerdo? Esto hace algún tiempo era desconocido y ya bastante asimilado y bastante aceptado por los técnicos de automoción, y se utiliza mucho en los talleres porque se ha visto y se ha comprobado que tiene una gran ventaja, donde nos da, por ejemplo, la seguridad de que hemos instalado correctamente un engranaje o un cojinete y que lo hemos asentado en su zona de trabajo correctamente, y no sea forzado, por ejemplo, como se hacía antiguamente en prensa o con martillazos, ¿no? Directamente. Los hay de diferentes potencias, como he dicho antes. Este elemento en concreto es de 1500 vatios máximo, alcanza una temperatura de 495, pero los hay que pueden llegar hasta 700 grados, ¿de acuerdo? Suelen tener varias velocidades. Aquí podéis ver en el gatillo, tiene 3 posiciones, 0, 1 y 2, ¿de acuerdo? En cada una de las velocidades pues tiene una velocidad de ventilador, una más alta que la otra, y al mismo tiempo también la temperatura, ¿de acuerdo? En este modelo no puedo elegir una velocidad baja y una temperatura alta, ¿de acuerdo? Pero existen modelos electrónicos donde podemos combinar como queramos, desde 50 grados hasta 600, ¿no? Y elegir la velocidad de aire que queremos utilizar, que esto se puede utilizar, por ejemplo, en electrónica para desoldar elementos que están soldados en superficie, ¿de acuerdo? Como algunos tipos de microchip, ¿vale? Como digo, los hay electrónicos tienen una pantalla aquí arriba, en la parte superior suelen tener una pantalla con una botonera donde podemos seleccionar temperaturas y velocidades de aire. Bueno, la pistola de aire es menos peligrosa que la llama, ¿no? Porque la llama siempre comporta un riesgo de incendio, pero hay que tener mucho cuidado porque es una temperatura alta, ¿de acuerdo? Y una temperatura alta puede provocar un incendio, así que tenemos que tener mucho ojo de dónde apuntamos, dónde dirigimos el chorro de aire caliente, y controlar las temperaturas de lo que estamos calentando, porque podemos deformar piezas de aluminio, por ejemplo, de una caja de cambios, por ejemplo, o de alguna carcasa de aluminio. Si la calentamos en exceso en una zona concreta, podemos deformar la pieza y dejarla inutilizada. Entonces deberíamos de acompañarnos de un termómetro láser para ir controlando la temperatura que vamos dando a la pieza hasta que alcancemos la temperatura que nos pida el fabricante para realizar el montaje, ¿de acuerdo? Esto tendréis que tener cuidado en elegir cuál vais a comprar, dependiendo del uso que se le vaya a dar, ¿no? Por ejemplo, esta es un modelo muy económico. Esto se utiliza como decapador básicamente, ¿de acuerdo? Pero para usos más delicados pues tendréis que buscar algunos componentes, algunos elementos más caros, ¿vale? Donde podáis tener más precisión en la temperatura y la velocidad de aire. Suelen venir en maletines prácticos, que a mí me gustan mucho, y suelen traer algunos adaptadores, ¿no? Por ejemplo, este tipo de adaptador, ¿de acuerdo? Este es un adaptador que lo que hace es que el aire, pues lo ponemos en la boquilla. Lo que hacemos es que el aire podemos desviar el chorro, ¿vale? Y evitar calentar una zona determinada, ¿no? ¿Vale? Podemos ponerlo en cualquier posición, ¿vale? En la posición que queramos. Y esto podemos, pues como decía antes, podemos evitar dar calor a un componente delicado que esté cerca de la zona que estamos calentando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un aumentador de velocidad, ¿no? Que es un estrechamiento, ¿vale? Así lo que hacemos es disminuir el chorro y aumentar un poco la velocidad de aire, ¿de acuerdo? Aquí mismo tenemos otro modelo que igualmente nos sirve para desviar el aire para la zona que nos interesa, ¿vale? Aquí
tenemos otro modelo. Este, por ejemplo, sería el que se utiliza para decapar, ¿no? Como podéis ver, lo que hace es una especie de espátula, ¿no? Como una espátula donde nos abre un abanico de aire, abre el abanico y aumenta la superficie donde estamos aplicando el calor, que nos viene bien, por ejemplo, por eso, para trabajar grandes superficies, como por ejemplo decapar una puerta, decapar una ventana o algún mueble. Correcto. Y vienen también acompañados de una espátula. Suele venir traer una espátula de este tipo, en este modelo en concreto. Pues es una espátula triangular desmontable, ¿vale? Que nos sirve, pues bueno, pues mira, pues sirve para arrastrar, por ejemplo, la pintura que hemos levantado, o para aplicar, si estamos, por ejemplo, deformando una pieza de plástico, pues nos permite de ir dando el contorno a la pieza que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, pues esto es todo lo que puedo deciros sobre este componente. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues suscribiros al canal y darle al like, y ya iré subiendo más vídeos interesantes como este. Pues muchas gracias a todos. Chao, chao.